Las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Y por qué las usaba Jesús? ¿Qué significa vivir el reino de Dios? ¿Y cómo es que nuestras ideas preconcebidas o nuestros paradigmas impactan en las decisiones que tomamos cada día? Acompáñanos a descubrir el fascinante tema de las parábolas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Otro tema más. Uno más y vamos avanzando. Y vamos avanzando, lección número 4 de este nuevo trimestre. Y hoy día vamos a ver el tema de las parábolas. Muy bien, pero ¿qué tal si empezamos con una oración? Vamos a orar. Sí, ok. Padre nuestro, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque nos ayudas todavía a tener acceso a tu palabra y a poder aprender de ella. Hoy que estudiamos tus parábolas, algunas de ellas y lo que tú estabas tratando de enseñarnos, ayúdanos abriendo nuestras mentes y que nosotros podamos comprender y aplicarlo en nuestras vidas diarias. Gracias porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, y quiero leer del libro de Isaías, el capítulo 6, los versículos 9 y 10. Quiero leer de la Nueva Biblia Viva. Dice lo siguiente. Él dijo, ve, pero dile esto a mi pueblo. Aunque una y otra vez oyen mis palabras, no quieren entenderlas. Por más que me ven hacer milagros repetidas veces, no quieren entender su significado. Quítales la inteligencia, tápales los oídos y ciérrales los ojos. No quiero que vean, oigan, ni entiendan, ni que se vuelvan a mí para que los sane. Fíjate, al leer estos versículos del libro de Isaías, Heriberto, pareciera que el Señor extiende sus palabras procurando que el ser humano no lo entienda, o sea, no llegue a comprenderlo, ¿no? Que no lo puedan ver, que no lo puedan, digamos, entender, que no reciban sanidad incluso de espíritu, ¿no? Pero en realidad esto no es así, ¿no? Claro que no, Pedro. Es lejos de la realidad. Claro. Sabemos que Jesús, Dios, está tratando de todos los medios de alcanzar a todo el mundo. Lo que está expresando aquí es que es una realidad. Uh-huh. Muchas personas no van a entender. Muchas personas no se van a volver del camino al que están siguiendo. Y es una realidad. Yo creo que eso es lo que está diciendo aquí. La realidad es que no es que Dios no quiera y no es que Dios no trató, sino es que ellos no quisieron. Ok. Ahora es interesante que, por ejemplo, si nuestros amigos se ponen a leer el capítulo 6 del libro de Isaías, van a notar de que esta parte de la lectura empieza con el llamado justamente de Isaías. O sea, el Señor lo llama para decirle quién irá por nosotros, o sea, quién va a ser nuestro mensajero, ¿no? Y entonces el profeta se ofrece, dice, sí, yo voy a ir, ¿no? Y entonces aparecen todos estos versículos que acabamos de leer también, en el cual el Señor pareciera que manifiesta, que tiene el deseo de que más bien la gente no entienda o no lo acepte, ¿no? Pero en realidad lo que está tratando de decir o hacer ver es el hecho de que a pesar de que les manda mensajero, a pesar de que les da su palabra, a pesar de que hace milagros, porque ahí dice, hago milagros y hago muchas cosas para que ellos lo vean y no lo entienden, ¿no? Ni siquiera lo reciben. O sea, a pesar de todo el esfuerzo que el Señor hace, es la misma persona que con su decisión decide o prefiere alejarse de Dios, ¿no? Y rechazarlo. Exacto. Y rechazarlo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema que tenemos que estudiar hoy? ¿Ah? Esto es lo más importante, o sea, justamente porque el tema es de las parábolas, ¿no? Y es porque justamente Jesús en su ministerio
utiliza esta figura, esta herramienta literaria para poder dar enseñanzas, ¿ok? Y las manifiesta también con ciertos propósitos. Bueno, sabemos que el propósito más grande es de salvarnos, Pedro. Y Así yo es. creo que Él siendo Dios, el Dios del universo, Él sabe las mejores maneras de poder alcanzar al ser humano. Así Y es. esto en las parábolas es una forma, es una herramienta que Dios usa para hacer ese mismo propósito de alcanzarnos. Ah, Nosotros tenemos diferentes formas de aprender, Pedro. Y principalmente, si tú te recuerdas a los niños, ¿qué es lo que les gusta que uno como padre les cuente antes de acostarse? Una Una historia, historia, sí, sí, ¿verdad? sí. Y Jesús nos cuenta historias verdaderas donde Él enseña verdades morales, verdades bíblicas, y es donde nosotros se graban en nuestro pensamiento, simplemente porque lo puso de esa manera. Así es, así es. Esto es fundamental. Ahora, vamos a parar un instante aquí con el asunto de las parábolas para poder tocar un elemento muy importante que también se menciona en el estudio justamente de la lección esta semana. Quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Y leo de la Nueva Biblia Viva. Dice, después que el rey Herodes mandó arrestar a Juan, Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. Llegó por fin la hora, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Tres elementos importantes, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Menciona aquí, llegó por fin la hora. El reino de Dios está cerca. Y luego el tercero, arrepiéntase y crean en las buenas noticias. Así es. ¿Qué podemos sacar de cada uno de estos puntos? ¿No? Creo que esto es fundamental, o sea, es muy importante, ¿no? El tema del tiempo. Llegó por fin la hora, ¿no? Ok, Pedro, sabemos que el tiempo en que llegó Jesús fue el tiempo exacto en lo que estaba la profecía. ¿Ok? Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, pues entonces Él ya vino y ya se cumplió. Jesús mismo que se fue en esta ocasión también está por regresar hoy. Ajá, ok. Y lo mismo que aplica aquí, lo aplica para hoy en nuestros días. Ha llegado la hora final Ok, y debemos de, ¿qué? Arrepentirnos, ok. porque la hora está cerca. Ese es el mensaje de los tres ángeles, Pedro. Fíjate, Heriberto, que es curioso que en algunas ocasiones, por lo menos me parece que cuando Jesús se encuentra con este endemoniado que tiene muchos demonios dentro, ¿no? Este que dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta Jesús al demonio. Nos llamamos Legión, ¿no? Porque somos muchos, ¿no? Ok. Ellos le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Ok, has venido a destruirnos. Todavía no ha llegado el tiempo. O sea, ellos hablan y justamente manifiestan este elemento crucial en cuanto también pareciera que algún tipo de acuerdo que existe en un plano, digamos, ajeno a lo humano, pero existe esta condición de tiempos, ¿no? ¿Ok? Y en esta condición de tiempos también los demonios, Satanás, en fin, están ligados a que va a haber una cuestión, digamos, de acontecimientos a los que se va a llegar de todas maneras. O sea, va a llegar un momento. Y en esa parte, como digo, incluso los demonios también están sujetos a ello. Y en esta parte, o sea, sí, Jesús manifiesta esto, ¿no? En este versículo. Llegó por fin la hora, ¿no? Ya es el momento, es el tiempo, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros. O sea, esa es la figura. O sea, ya se cumplió el tiempo. O sea, lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de la profecía, ok. Pero es un cumplimiento de tiempo justamente porque es algo que se viene fijando desde tiempos inmemoriales. O sea, y es un acuerdo también en un plano superior al del plano solamente humano. O sea, hay un acuerdo en un plano, digamos, ajeno a lo que es estrictamente el tema de la humanidad. Estos acuerdos justamente son los elementos que permiten la acción de Dios en determinados momentos para poder rescatar al ser humano. Ese es el propósito. Ahora,
La otra parte que mencionaba Jesús aquí es esta, dice, el reino de Dios está cerca, ¿no? ¿Qué significa el reino de Dios, no? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Es interesante, Pedro, porque aquí dice que es una realidad, el reino de Dios es una realidad presente Ok, y futura. ok, O sea, esto aplicó en el tiempo cuando Jesús lo estaba diciendo y está aplicando para el futuro que es en el que nosotros vivimos. Ahora, Él invitando lo mismo, está invitando a la humanidad a arrepentirse. Ajá. Lo mismo que hablaba Juan el Bautista, que Él preparó el camino. Así es. Hoy estamos en el mismo tiempo. Debemos de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y este tema de el reino de Dios es un tema importante, ¿no? Y abarca principalmente la soberanía, ¿no? El poder transformador, ¿no? Y la presencia activa de Dios en la historia de la humanidad. O sea, esto, digamos, es lo que representa realmente, ¿no? Las buenas noticias. Las y buenas noticias vivir también. de acuerdo a esas normas. Exacto, ¿verdad? ¿no? Exacto. Ahora, nosotros hablamos ya en algunas ocasiones respecto a estas buenas noticias, ¿no? A esta buena noticia que trae el Señor, ¿no? Jesús trajo la buena noticia, o sea, Él mismo fue el transmisor de ese mensaje de esperanza, de ánimo para la humanidad, ¿no? O sea, el Señor quiere restablecer su relación contigo, conmigo, ¿no? O sea, el Señor quiere volver a restablecer ese vínculo quebrado en algún momento y quiere decirte de que Él siempre está dispuesto a recibirte, que no es un ser que está esperando que tú te equivoques para castigarte, para destruirte. No, es un ser que al contrario, o sea, quiere entregarse completamente para que tú puedas también aceptarlo. Y quiere darse a conocer. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que también representa esta parte del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se caracteriza, ¿no? En términos humanos, o sea, cómo se caracteriza el reino de Dios, ¿no? En cuanto a conductas humanas, ¿cómo se caracteriza el reino de Dios? Wow, podemos decir que la presencia de Cristo en los corazones de las personas. Ajá, Cómo nosotros crecemos, cómo nosotros damos frutos de lo que nosotros hemos creído, así. cómo vivimos, cómo esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas se ve exteriormente en nuestras vidas, cómo vivimos Amén, nosotros amén. con nuestros semejantes. Amén. Es un poco lo que vimos la semana pasada en los versículos estos de Miqueas capítulo 6, ¿no? Versículo 8, ¿no? Que es lo que nos pide el Señor, ¿no? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Dios. O sea, un elemento o tres elementos importantísimos que básicamente reflejan una cuestión de conexión y de relación, ¿no? De aceptación de las personas, de poder ser justos con los demás, de no tratar de ser más que los otros, ¿no? Sino de que entrar en esa posibilidad de igualdad con los demás y en esa misma medida poder aceptar y poder recibir la presencia de Dios en nuestro ser. En otras palabras, yo creo, Pedro, podemos decir que el reino de Dios está ahí compuesto en esta frase. Dios reina Ajá. en nuestras vidas. Amén. Ese es el reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, es interesante de que mencionamos todo este elemento del reino de Dios justamente porque está presente en esta manifestación de las parábolas. O sea, el Señor muchas veces cuando empezaba una parábola decía, el reino de Dios se parece a, ¿no? Y entonces empieza a narrar justamente la parábola. O sea, esta posibilidad de encontrar la manifestación en nuestra conducta de justicia, de misericordia, de amor, de reconciliación, de restauración, de la relación con los seres humanos, con nuestro semejante y con Dios, va a estar expresada de alguna forma en muchas de estas parábolas, ¿no? De estas enseñanzas. O sea, esa es la figura. Y eso es lo importante que queríamos compartir también con nuestros amigos en esta ocasión. Ahora, quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 4, los versículos 10 y 11. Y ustedes van a poder también encontrar en el capítulo 4 aquello que conocemos como la parábola del sembrador. Pero quiero leer estos dos versículos solamente en esta ocasión. Leo de la Nueva Biblia Viva. Después, a solas con los 12 y los que estaban alrededor de él,
Le preguntaron, ¿qué quiso decir con aquella parábola? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer el secreto del reino de Dios, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas. Muy bien. ¿Cuál es digamos, la historia o la parábola que Jesús narró en esta ocasión? Sabemos que es la del el sembrador. El sembrador. ¿Verdad? ¿Qué recordamos de esa parábola, Bueno, Heriberto? sabemos que esa semilla fue esparcida por diferentes terrenos. Ok. Jesús nos da la interpretación. Y es interesante cómo Pedro yo no sabía cómo esta parábola la dio a dos diferentes grupos. Así es. A uno dio primero la parábola y después a otro grupo dio el significado. Ok. ¿Verdad? Okay. Pero sí, eso es lo que significa. Como él dice que la palabra es la semilla. Okay. Y cómo esa semilla cae en diferentes tipos de tierra. Y sabemos que podemos decir que la tierra son los diferentes tipos de personas en realidad, diferentes características que tienen ellos. Y ya vamos a mirar adelante qué tantos diferentes tipos de personas existen y cómo es que puede existir tantos diferentes tipos de personas, pero aún así la semilla tiene el poder de crecer. Ajá. ¿Verdad? Y esto es interesante, o sea, porque Jesús compara la palabra con la semilla. Ok. Ahora, en todo caso, ¿qué es la palabra también, ¿no? O sea, podemos identificar plenamente la palabra. O sea, encontramos que los escritos también son la palabra, ¿ok? Que es la palabra escrita. Y la palabra viva es Cristo mismo, ¿ok? Ambos pueden ser también la semilla que llega al corazón o llega, digamos, o es sembrada en las personas, ¿ok? Entonces, pero, por ejemplo, ¿qué significado tiene esto de que la palabra, ya sea la palabra escrita o la palabra viva, son comparadas con una semilla que puede llegar a crecer y puede llegar a dar fruto y puede llegar a dar mucha bendición, ¿no? Así es. ¿Ah? Es interesante porque ese es el poder. Yo creo, Pedro, ese es el poder que se encuentra en la palabra. No hay ninguna otra cosa que tenga tanto poder, tanto significado, tanto puede ser impacto en la persona más que la palabra de Dios. Ok. Creo que eso es fundamental, ¿no? El reconocer y la comparación de la palabra, como digo nuevamente, ya sea la palabra escrita o la palabra viva, llega al corazón de la persona, puede producir transformación, ¿no? Cambios un cambio completo, ¿no? Llegar a producir una renovación de pensamientos, de actitud, de conducta, etc. O sea, un cambio total, ¿no? Lo hemos visto en algunas personas que conocemos, ¿no? Personas que en algún momento, digamos, sus vidas fueron transformadas, pertenecían a pandillas o tenían actividades o actitudes completamente distintas, ¿no? Alejadas de todo aquello que podemos considerar como adecuado y lo dejaron, ¿no? Cambiaron, fueron transformadas, justamente por aceptar esa semilla en sus vidas y esa semilla produjo esa transformación, ese cambio en sus vidas. Sí. Entonces, esa es lo interesante aquí y esa es la figura que el Señor también quiere mostrar para nosotros. Ahora, el centro, digamos, y si bien es cierto, hay mucha importancia en la semilla que es, digamos, extendida a los terrenos, parece que el centro o lo más importante en la parábola del sembrador no es precisamente la semilla, sino son los terrenos. ¿Ok? Y ahora, es interesante mencionar esto, o sea, es interesante de que se figuran diferentes tipos de terrenos. Así es. ¿Por qué será esto? O sea, ¿qué cosa tiene que ver esto, digamos, o de qué manera esto es importante de poderlo entender, ¿no? De que hay diferentes tipos de terrenos en los cuales cae la semilla. O sea, mencionaba, por ejemplo, que la semilla cae en el camino, mencionaba que cae en terreno con espinas, mencionaba que cae en un terreno pedregoso y otra semilla cae en buen terreno. ¿Okay? Y cada una de estas semillas tiene, cada uno de estos campos en los que cae la semilla tiene experiencias diferentes, pero tiene experiencias que al final
generalmente llegan al fracaso. Solamente cuando cae en buen terreno llega a tener completamente éxito, ¿no? Sí, pero podemos mirar un ejemplo, Pedro, en esto, porque en realidad cada terreno es cada situación o cada estado del corazón humano, Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces, yo puedo decir que si yo fui creado, Pedro, por un padre ateo que no crean en Dios, Ajá. podemos decir que esa semilla va a caer. Si yo recibo y tengo todavía estas ideas de parte de por mi forma de haber sido creado por mis padres, de la situación, escuela todavía creía, no creía en Dios, y alguien me habla de Jesús, no es imposible, pero podemos compararlo como que cae en un camino lleno de piedras. Hay Ok. muchas dificultades, Ajá. ¿verdad? Y así podemos decir todos los diferentes tipos que existen Claro, de terreno. claro. Y es muy real esta parte, ¿no? Lo que he mencionado, o sea, de que cada tipo de suelo diferente realmente representa un estado del corazón humano, o sea, una forma de cómo percibimos probablemente la vida, ¿no? Una forma de cómo reaccionamos frente a aquello que ocurre a nuestro alrededor. Y es interesante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, hace un poco de tiempo atrás, con mi esposa llevamos unas clases de consejería familiar y de parejas y empezamos a entender algunas cosas, ¿no? Respecto de la conducta humana. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no es un tema en el cual yo me desenvuelvo, o sea, no es mi profesión, la parte de la psicología, en fin. Pero es interesante poder notar algunas cosas, algunos detalles. Por ejemplo, ¿no? La manera o la magnitud con la que yo, digamos, reacciono o percibo una situación determinada, un problema, por ejemplo, yo enfrento un problema y la magnitud con la cual yo reacciono a ese problema depende de la forma como yo interpreto esa situación o esa experiencia, ¿no? O sea, en mi vida. Entonces, por eso alguna persona pueda que, digamos, reaccione de una manera y otra persona ante esa misma situación puede reaccionar de otra forma. Cierto. Depende mucho de su cosmovisión, depende mucho de sus conceptos previos, ¿no? Esto los psicólogos lo llaman como un elemento de una cuestión de cognitivo-conductual, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que yo tengo en mis conceptos, de acuerdo a eso también reacciono o actúo frente a determinada situación o experiencia en la vida. ¿Ok? Y esto es muy interesante porque justamente esto nos deja ver o encontrar razón a estos diferentes tipos de suelos. O sea, en realidad estos diferentes tipos de suelos, sí, verdaderamente coinciden con diferentes tipos de personas, pero estas personas, digamos, van a estar en esa situación de acuerdo a los conceptos o de acuerdo a la cosmovisión que tienen, ¿no? De acuerdo a la forma como ellos ven la vida. ¿Ok? De acuerdo a eso, a sus preconceptos, es que ellos van a actuar y van a reaccionar de diferentes maneras frente a la llegada de la semilla, que es la palabra de Dios. Yeah. Y de la otra forma también, pero he estado pensando en realidad esa palabra es viva. La palabra, ¿por quién es llevada? Por discípulos, por Así es, personas así es. Físicas. Así es. Y eso nos hace y nos debe de hacer entender de que hay muchos diferentes terrenos, y siendo que estos terrenos representan de realidad personas con diferentes backgrounds que ellos nacieron, crecieron. Sí, sí, sí. Eso nos pone a nosotros otra perspectiva de cómo nosotros debemos de predicar. Ajá. A veces tenemos una forma, pero esa forma no funciona para todos. Exacto. Y es por eso que, mira, he ido con diferentes pastores a visitar personas, a visitar familias. Sí. Y es importante, yo veo cómo es que ellos primero se presentan. No es un ambiente de controversia, de decir que nosotros tenemos la verdad. Claro, Nada claro. de eso. Es algo muy familiar, muy ameno, donde ellos bajan sus defensas Ajá. y están dispuestos a escuchar. Ok. Si nosotros podemos lograr eso, podemos nosotros predicar la palabra en todos terrenos. Claro. ¿Verdad? Claro.
Claro, definitivamente. Y esa era un poco la interrogante que tengo ahora. O sea, ¿cómo puedo aplicar el mensaje de la parábola del sembrador y el conocimiento que tengo de la parábola del sembrador en el contexto de la misión de la iglesia, ¿no? Y de la predicación del evangelio, ¿no? O sea, ¿cómo aplicar esto, ¿no? Y justamente es esta condición, ¿no? O sea, el poder entender de que no todas las personas están en un momento en la misma condición de receptividad, ¿no? Eso es real, o sea, no todas las personas. Entonces, hay que poder también entender la situación en la que se encuentra esa persona, los preconceptos que pueda tener, la cosmovisión que tiene, etcétera, etcétera, y de esa manera también poder transmitir un mensaje, ¿no? Un mensaje de esperanza. Amén. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera es que Jesús nos invita a difundir el Evangelio en el mundo, ¿no? O sea, ¿de qué manera somos invitados a manifestar el ser testigos de Cristo al mundo, ¿no? Bueno, de diferentes formas. Una vez que Dios transforma nuestro corazón, nosotros podemos, que a través de esa transformación está la interrogante o la pregunta es ¿qué voy a hacer yo con esa transformación que ha hecho conmigo Jesús? Ajá. O sea, es algo que yo no me quedo. Es como la perla que encontramos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a esconder? Ya. ¿O la vamos, qué? Vamos a hacer todo para obtenerla primeramente. Pero una vez que la tenemos, pues vamos a querer enseñársela a todo el mundo. Claro, ¿Verdad? claro. Es lo mismo con el Evangelio. Cuando nosotros recibimos la verdad y reconocemos quién es Jesús, que es la perla de gran precio, entonces yo quiero dársela a conocer a todos los que yo pueda, a todos mis amigos, mis parientes, a mi familia. ¿De qué forma? Ujú. Y esa es de la forma más eficaz. Y yo creo que la forma más eficaz que Dios ha presentado es esta forma de presentarlo con amor. Ok. Ese mensaje debe ser presentado con amor, sabiendo que muchas personas están en diferente posición para recibirlo. Quizá otros no están en posición para recibirlo todavía. Ok. Y muchas veces es lo que a nosotros nos desanima, porque pensamos, esta persona fue una pérdida de tiempo. Ajá. No en realidad, Claro, ¿verdad? claro, Sino que no era su tiempo. Claro. Sí, esta parte es muy importante, ¿no? El poder, digamos, comprender, entender no solamente las enseñanzas, ¿no?, que encontramos aquí, sino la realidad, lo que estás mencionando, o sea, esta parte de la realidad que puede vivir la otra persona, ¿no? Ahora, al compartir la palabra de Dios, creo que hay un elemento fundamental que, digamos, muchas veces o generalmente no tiene posibilidad de rechazo, y es el hecho de cuál es nuestra conducta, de cuál es nuestra manera de ser, al representar justamente el mensaje que estamos trayendo, ¿no? O sea, si nosotros traemos un mensaje verbal, ese mensaje necesariamente tiene que ir acompañado de una forma de vida, ¿no? Que justamente represente, manifieste, confirme aquello que estamos diciendo creer, ¿no? Y es lo mismo que hizo Jesús, por eso Exacto. estábamos estudiando en la lección, donde qué es lo que le daba a él el poder. La autoridad. La autoridad Ajá. a Jesús. Claro. Y era porque lo que él decía, él lo vivía. Así es. ¿Verdad? A diferencia de las autoridades religiosas de su época, que se centraban más en las tradiciones y que muchas veces ellos mismos no eran capaces de poder hacer aquello que predicaban también. Exacto. Muy bien, quiero avanzar en esto y leer en el libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 24. Y quiero leer de la Nueva Biblia Viva. Dice, y les dijo, fíjense bien en lo que oyen, con la misma medida con que ustedes den a otros, se les dará a ustedes, y se les dará mucho más, porque el que tiene recibirá más, y al que no tiene se le quitará aún lo poco que tenga. Leí los versículos 24 y 25 de Marcos capítulo 4. Ahora, tomando como referencia, no como base esto, o sea, ¿cómo aprendemos mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá, ¿no? O sea, ¿o qué representa esto en realidad, ¿no?
Entonces me da risa porque esto aplica mucho en los hogares, en nuestras relaciones diarias. Es de que muchas veces queremos que se nos trate bien a nosotros. Ajá, ajá. Queremos recibir lo mejor, queremos que se nos responda con respeto, que se nos tome en cuenta, pero nosotros no hacemos lo mismo. Ya, ya. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso, que es una ley de causa-efecto donde nosotros vamos a recibir lo que nosotros damos. Ajá. ¿Verdad? Así es. Eso es muy real. O sea, esta parte, digamos, de si queremos encontrar esta posibilidad de recibir el afecto, el buen trato, la estima, el aprecio, el respeto, como dije. O sea, es necesario que uno actúe de esa forma frente a los demás. O sea, no hay manera, ¿no?, de poder, digamos, actuar o recibir algo a lo que no estamos dispuestos a dar también, ¿no? Esto es muy real, ¿no? Ahora, en los versículos de Marcos 4, capítulo 4, versículos 10 al 12, Jesús hace referencia a la cita de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. O sea, en ese momento Jesús está haciendo referencia a esta parte de que aunque vean, se les muestre, no ven, ¿no? Aunque se les diga, no oyen, y aunque se les trate de mostrar alguna cosa, no entienden. O sea, esa referencia la está manifestando Jesús en ese momento, en el libro de Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12, cuando él justamente señala el tema de explicarles a los discípulos la parábola del sembrador, ¿no? Y entonces utiliza lo que mencionamos al comienzo de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando el Señor manda a Isaías como mensajero, ¿ya? Pero después empieza a decirle, ¿no? Aunque el pueblo, o sea, de todas maneras, se les muestra algo, no ven, hago milagros, no entienden, o sea, no reciben, no oyen, aunque se les dice y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué es lo que realmente, otra vez, qué es lo que realmente Jesús está tratando de decir aquí, ¿no? Está tratando de decir de que Él quiere ser selectivo y enseñarles claramente a algunos mientras a otros los deja en oscuridad. No, de ninguna manera, Pedro. Todos nosotros tenemos ideas preconcebidas. Ajá. O sea, nosotros hemos ya hecho nuestra decisión. Hay muchas personas que por el simple hecho de que son mayores piensan que ya no hay nada nuevo bajo del sol y lo que ellos saben, ya eso está puesto en piedra. Se acabó. Y no hay nada más. Y Dios reconoce esto también, que estas personas que no están dispuestas a cambiar, no es porque Él los endureció su corazón. Ajá. Ellos mismos endurecieron su corazón. Pero Dios, sabiendo la condición del corazón humano, puede decirlo. Él es el único que puede decirlo. Nosotros no, porque no conocemos el corazón. Okay. Ahora, tú mencionaste esta parte de las ideas preconcebidas, ¿no? Y, o sea, ¿de qué manera mis ideas preconcebidas impactan en las decisiones que yo tomo, ¿no? Porque al final eso es lo crucial. O sea, en el camino de la vida y en el camino espiritual sobre todo, el camino de la vida espiritual está llena de decisiones. O sea, realmente el decidir por A o por B es lo crucial en el aspecto espiritual. Entonces, ¿cómo es de que, o sea, mis ideas preconcebidas van a impactar, o sea, van a afectar, o pueden ser muchas veces o algunas veces decisivas en la decisión que yo tomo, ¿no? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, Pedro, hay muchas personas que en sí, en realidad, creen que no hay diferencia de comida. O sea, la comida es algo muy, muy personal. Ajá. So, ellos tienen la idea de que ellos pueden comer de todo. Okay. Y si es algo que no se mira muy, muy saludable, si tú oras por la comida, pues Dios va a hacer el milagro de hacerla saludable. Okay. O sea, una idea preconcebida que no tiene sentido, porque Dios ya en su palabra dijo que hay cosas inmundas y hay cosas limpias. Okay. O sea, hay diferencia. Si nosotros tenemos esto y llevarlo un poco más lejos, yo sigo esta misma vida. ¿Qué me va a pasar tarde o temprano?
me voy a enfermar. Ujú, claro, ¿Verdad? claro. Por tener una idea preconcebida de que yo creo erróneamente que puedo comer de lo que yo quiera Ajá, y que nada me va a hacer daño porque yo oro por la comida. claro, claro. Aunque bueno, lo que mencionas es real, o sea, la Ujú. parte esta de que mis hábitos al final sí pueden afectar, o van, no pueden, no, van a impactar Ujú. definitivamente mi salud física, ¿no? Por Exacto. ejemplo, en el caso de la comida, claro. Pablo sí menciona un tema por ahí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, o sea, pero habla de una cuestión casual, ¿no? Ujú. De una cuestión así eventual, o sea, una situación que puede ocurrir en algún momento cuando tú eres invitado por alguien que no cree, o sea, que es un incrédulo, una persona que tiene otras costumbres, y te invita a algo, y entonces él mismo da el consejo y dice, bueno, en esta ocasión puedes hacer, no, cómetelo, no por no desairar a tu amigo, no una cosa así, ¿no? Que depende también de la situación, supongo, ¿no? ¿Ok? Pero digamos, el asunto de mis preconceptos, de mis ideas ya marcadas, sí van a generar un impacto en la decisión que yo tomo y definitivamente hay necesidad de que pueda esforzarme en que algunas veces yo tenga que trabajar en los preconceptos que tengo Ujú. respecto a determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos un sesgo cognitivo, ¿no? O sea, vamos a llegar a interpretar las cosas de determinada manera, ¿no? Ujú. Y creer de que no, esto siempre es así y no hay forma de interpretarlo de otra manera, o sea, no hay forma de poderlo entender de otra manera, ¿no? Así es. ¿Ok? O hacer una interpretación selectiva, ¿no? O sea, de que, digamos, le prestamos más atención a determinada información y no a otra. Ujú. ¿Ok? Esa parte también muchas veces ocurre, ¿no? Algo que pasa muchas veces, y tal vez incluso a mí me pasa, por eso lo menciono, de que a veces tomamos decisiones basados en los supuestos. Ujú. O sea, suponemos las cosas y en base a eso tomamos decisiones. Exacto. Que obviamente eso nos puede llevar a cometer errores, ¿no? Y algunas veces también nos resistimos a hacer cambios, ¿no? Esta yo creo Es que la parte más difícil, ¿eh? es una muy importante, Pedro, porque nosotros hemos vivido de cierta forma, con ciertos hábitos. Cuando nosotros vemos la primera forma de que es un cambio diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados, Ujú. lo primero que viene es la resistencia al Ya, cambio. claro, claro. Y esto puede ser muy peligroso también, Claro que sí, ¿verdad? claro que sí. Ahora, siendo conscientes de esto, o sea, teniendo un poco de idea de esta parte, ¿no? O sea, ¿qué medidas puedo tomar para evitar que mis preconceptos puedan llegar a impactar negativamente en mi toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es Yo, lo que podría hacer, ¿no? primeramente, Pedro, darnos cuenta que no conocemos toda la verdad, Ok, que nunca vamos a poder conocer toda la verdad. ajá, Y a base en esto, nosotros debemos de tener una mente abierta, ok, de que quizá pueda haber otra verdad diferente de la que yo creo. O ok. sea, estar dispuestos a mirar posibilidades. Ujú. No centrarnos o no cerrarnos en cierta forma de pensar o de creer, porque eso lo ha querido mis padres, lo han creído mis abuelos, Ya, claro. muchas tradiciones que nos han llevado a creer de esa forma, simplemente a decir, Jesús, ayúdame a mirar esas ideas preconcebidas que yo tengo y ayúdame a ver otra posibilidad, si es Exacto, que existe. exacto, ¿Verdad? ¿no? Claro. Poder tomar, digamos, decisiones más informadas, ¿no? Ujú. ¿Sí? O sea, informarnos más, ¿no? Poder tomar decisiones más equilibradas y alineadas también con los objetivos y con los valores, sobre todo. Así es. Creo que esto es muy importante, o sea, que eso nos puede ayudar también a poder, digamos, trabajar en los preconceptos que muchas veces ya tenemos. Ahora, ¿qué factores en la vida práctica me permitirán tomar una determinada decisión? O sea, ¿qué factores podría tener en cuenta al tomar decisiones significativas? Wow, tenemos varias, Pedro. Podemos ver simplemente cuando nosotros reflexionamos
y podemos discernir. Ajá. O sea, el discernimiento y la reflexión son dos diferentes, pero muchas veces no podemos discernir porque no tenemos el conocimiento. Ya. Una vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, a través de esa palabra Dios nos da discernimiento. Amén. Cosas que no sabíamos hacer las decisiones y que siempre preguntábamos para una respuesta a otra persona, ahora Dios nos da ese discernimiento sin tener que preguntarles a nadie. Okay. Dios nos da la respuesta. Así es. Sí podemos consultar nosotros a otras personas más sabias, porque también. siempre hay personas mucho más sabias que nosotros. Así es. Y esa es una forma de nosotros ayudar a crecer, ¿verdad? Tomar decisiones. Claro. Tenemos el conocimiento y la educación. Claro, Muchas veces no tiene que ser, porque no tienes educación. Nosotros sabemos que la educación principal es a través de la Escritura de Dios. Amén. No tenemos que tener un doctorado. Podemos tenerlo y de esa forma nos puede ayudar mucho más eficazmente quizás a alcanzar muchas personas. Eso es, no tenemos de menos la educación formal. Pero la educación viene por la palabra y la palabra de Dios. Amén. Amén. Claro que sí. Muchas veces escuchamos la palabra interior, ¿verdad? Muchas veces las mujeres decimos que ellas tienen más contacto con esta parte intuitiva, donde ellos escuchan la voz y ellas saben. Y es una realidad, Pedro, también. No, definitivamente. O sea, a veces conversamos con mi esposa y entendemos que, digamos, formamos un equipo, ¿no? Porque digamos, los puntos de vista, los conceptos, las ideas, las perspectivas que ella tiene, a veces yo tengo, digamos, ideas, conceptos, perspectivas diferentes, ¿no? Pero lo interesante es haber podido notar de que en muchos de esos aspectos podemos ser complementarios. Exacto. O sea, las falencias que yo puedo tener, ella tiene virtudes que me ayudan, ¿no? Y tal vez algunos detalles que ella tal vez no percibe, no, digamos, no tiene, qué sé yo sí las puedo poseer y entonces nos ayudamos. Y esa parte creo que es importante, o sea, también en este camino de poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Exacto, así es. Otra es cómo nosotros evaluamos riesgos y los beneficios de las acciones que nosotros hacemos. Claro. Hay muchas veces que, bueno, los jóvenes todavía no se han, yo creo decir que no han crecido lo suficiente muchas veces y te has dado cuenta cómo los jóvenes hacen decisiones erróneas. Claro, ¿verdad? Pero eso nos afecta como adultos también. A veces no pensamos en los beneficios y las consecuencias o los riesgos que pueden existir. Claro. Cuando nosotros miramos esas dos, podemos llegar a una decisión más correcta o más de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro. ¿Verdad? Y es en parte eso, por ejemplo, eso me hace recordar este asunto de la prohibición, digamos, a partir de determinada cantidad de ingesta de alcohol para manejar, ¿ok? Y digamos, esta cantidad de alcohol que digamos que ya es prohibida a partir de determinado nivel, todavía no impacta en nuestra capacidad de poder caminar. O sea, esa digamos, prueba que hace a veces el policía de que te hace caminar en una línea o que te hace parar en un pie, que extender las manos, que tocarte la nariz, en realidad, con una cantidad mínima o, digamos, superando un poco más el límite de alcohol permitido, no se afecta tu capacidad motriz, ¿ya? No se afecta tu capacidad incluso para manejar. Pero lo que sí se afecta es tu capacidad de decisión. Y allí viene el punto importante. O sea, tu juicio, tu capacidad de decidir, eso sí se ve afectado por esa cantidad de alcohol. Sí. Por eso justamente es el tema del riesgo de consumir algo de alcohol, aunque sea poco, para manejar, ¿no? Y también eso se ve reflejado en el tema, lo que mencionabas ahorita, ¿no? De los jóvenes. Justamente porque su capacidad de juicio no se ha desarrollado completamente. Entonces, las decisiones que ellos deben tomar en el momento de conducir pueden ser cruciales para evitar un accidente. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Sí, además, muchas veces la habilidad de reaccionar a tiempo se debilita. Definitivamente, definitivamente.
Bueno, otra cosa, Pedro, que podemos ver es también cómo debemos considerar la ética y los valores que nosotros tenemos en las decisiones que nosotros hacemos. Claro, ¿Verdad? claro. Si no va de acuerdo con que nosotros creemos, si nos hace sentir confortables al hacerlo, eso es una señal de que no es lo correcto. Claro, ¿Verdad? claro. Oh, Todos estos elementos, o sea, nos permiten, digamos, poder lograr de alguna manera tomar decisiones adecuadas. así es. Pero creo que una de las partes fundamentales de lo que habías comentado, Heriberto, era el tema este de que al entregarnos al Señor, Él tiene la posibilidad de darnos esa capacidad de poder tomar decisiones adecuadas. Es lo que nosotros conocemos como la sabiduría, ¿no? La sabiduría, o sea, esa capacidad, esa habilidad para poder decidir, ¿no? De decidir correctamente entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre lo incorrecto y lo correcto, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo. O sea, esa capacidad, esa habilidad, justamente nos la entrega el Señor, ¿no? También. Amén. Que esto sea justamente una posibilidad también para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra, poder recibir mejor información también a través de las parábolas que el Señor nos entrega y obviamente ser de bendición también para los demás. ¿Qué tal si oramos al terminar este momento? Claro que Sí, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque al permitirnos encontrar tu palabra, al poderla estudiar, reconocemos, Señor, de que tus planes para nosotros son muy grandes. Y gracias por ello, gracias porque tú tienes planes maravillosos para nuestras vidas. Te rogamos que estos planes que tú tienes se hagan realidad, que nos ayudes a tomar las decisiones que sean necesarias para que nos permitas alcanzar justamente esos objetivos, esos planes que tú tienes para nosotros. Que podamos servir de instrumentos en tus manos, que podamos recibir tu bendición, pero que al mismo tiempo también puedas extenderte como una bendición para las personas que nos rodean y podamos servir, Señor, para ese propósito. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan, dirige sus vidas también, suple las necesidades que ellos tengan, alívialos en sus problemas, sus dificultades y sus dolencias y permítele, Señor, reconocer cada día que tú eres un Dios de amor y que estás y quieres seguir cerca de ellos. Bendícenos hoy, Señor, también. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con el favor de Dios, aquí estaremos. Amén. Que así sea. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.